es lo que pasa con los alquileres. Hay contratos que están próximos a vencer, que fueron contemplados ya con la, dentro de todo, nueva ley de alquileres, y la verdad que le superan por mucho el porcentaje de inflación. Estamos hablando de 600% de aumento de los alquileres en este periodo de tiempo, desde que empezó a entrar en vigencia la nueva ley, y te digo, ya es prácticamente insostenible, ¿no?, poder alquilar así. Tremendo, vamos, tremendo. Lo vamos a estar analizando con especialistas porque el número es 600% de aumento en 3 años. Ese es el número que nos impacta a todos, que hace impagable, ¿no?, hoy por hoy alquilar un departamento. Y para eso decíamos, vamos a conversar con Fabio Ezequiel Ventre, subdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, para intentar entender, ¿no?, un poquito cómo se mueve el mercado y qué opciones hay también, ¿no?, para quienes quieren alquilar, Fabio, porque realmente la situación es dramática. Estamos hablando de la vivienda, del hogar de cada uno. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes. Un placer. Aquí estamos junto a Amanda Pizarro para analizar esto, ¿no?, este escenario. Yo decía 600% de aumento casi en 3 años desde que está sancionada la nueva ley. ¿Acá hay una falla puntual o hay todo un sistema, no me imagino, empujado por la inflación que genera este resultado tan dramático como es un 600% de aumento? Así es. Hace tiempo que venimos siguiendo de cerca lo que viene pasando con los alquileres. Y déjame decirte que en la ciudad de Buenos Aires es donde más aumentaron en este último tiempo, pero no es el único lugar donde subieron por encima de la inflación. De hecho, en todas las ciudades donde lo analizamos, el comportamiento de los alquileres en estos últimos 3 años superó con creces al resto de los precios. La inflación de los últimos 3 años, que además ya es récord de la hiper, fue de 440%. En el medio, los alquileres subieron en la ciudad de Buenos Aires casi 600%, en el Gran Buenos Aires entre 560 y 570%, en Córdoba 535%, en Rosario 520%. O sea, Claro. es algo temático, y el cambio fue crucial de la ley de alquileres, porque antes de la ley, los 3 años previos, no solo que la inflación fue mucho menor a la actual, sino que todas las ciudades que me acabo de mencionar, los alquileres venían subiendo por abajo de la inflación, por lo que el punto de quiebre fue clave. Sí, sí, como vos estabas mencionando recién, Fabio, ¿no?, es una ley que no favorece ni a los inquilinos ni a los propietarios. O sea, realmente no termina de tener lógica la implementación de esta ley, bueno, cada uno de los artículos que integran esta ley, porque hasta el momento vemos que están en crisis desde todo lo que puede integrar el sector inmobiliario. Vemos a los inquilinos que prácticamente no pueden alquilar, a los propietarios que en su mayoría tienen que tener las propiedades en venta. Digo, ¿cuál puede llegar a ser una posible solución también, ¿no? Porque hasta ahora es insostenible, o sea, no tiene sentido que haya tantas personas que no pueden alquilar y haya tantas viviendas vacías. Absolutamente de acuerdo con tu punto de vista. De hecho, la solución tiene que ser modificar la ley nueva, entre comillas, y crear otra que saque algunas regulaciones excesivas e innecesarias que puso la ley. Como decís vos, es impresionante cómo una sola ley perjudicó a todos los que estaban en el medio. Propietarios con algunas cuestiones, por ejemplo, un solo ejemplo, los ajustes anuales. Con una inflación de más de 3 dígitos, ya pasamos cómodamente el 100%, lo que está ocurriendo es lo siguiente: se te erosiona muy rápidamente lo que vas cobrando, entonces la rentabilidad cae, no te conviene alquilar en ese contexto. Viceversa, los inquilinos, vuelve la indexación. ¿A quién se le ocurre en un país de alta inflación volver a poner indexación en una ley que supuestamente iba a beneficiar a los inquilinos? Y estoy dando ejemplos de claramente cómo vienen perjudicando las regulaciones a ambas partes. Y después, otras que no tienen mucho sentido. ¿Por qué cambiar la ley de 2 a 3 años? ¿A quién realmente venía pidiendo esto como si fuera a beneficiar a alguien más que a otro? No es la idea. El Estado justamente terminó regulando de más, perjudicando a todos los del medio, y es un gran ejemplo de cómo hay que buscar la forma de regular de una forma pensada, cuidando ambas partes, pero dejando que el libre mercado funcione en una situación donde, como les acabo de comentar, en los 3 años previos beneficiaba a los inquilinos porque venían subiendo cómodamente y significativamente por abajo de la inflación los alquileres. Sí, a ver, Fabio, yo sí hablo esto con gente de la política, o sumamos acá la entrevista a algún político, te va a decir que esa ley se votó por unanimidad, ¿no? Y que de alguna manera lo que te dicen es: ninguna ley
hubiera funcionado o va a funcionar con este nivel de inflación. No creo que quienes votaron esto pensaban que la Argentina iba a encauzar en algún tipo de sendero de estabilidad, ¿no? Lo cual hoy ya para nosotros es irreal, pero en algún momento tal vez alguien lo pensó, y por ende se buscó realizar esta regulación. Pensándolo a futuro, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, ¿qué te parece que se puede modificar? Porque lo mismo, ¿no? Ahora hay muchos proyectos, muchas ideas, pero lo que vemos es que la política discute pero no concreta. ¿Cómo ves el futuro? El futuro lo veo como te digo, tiene que haber una modificación. Claramente la política tiene su foco puesto en las elecciones. No va a haber un cambio este año, Claro, pero tiene que haberlo pronto. Es importante que eso ocurra. Un cambio que es básico, desindexar los contratos de vuelta. La inflación en Argentina no va a bajar de un día para el otro, va a seguir estando. Seguro. Entonces va a terminar perjudicando aún más a los inquilinos. En el Sí. medio, no regular cuestiones innecesarias como la duración de los contratos. Eso puede tener una referencia a la ley, pero debería estar al libre acuerdo entre las dos partes. Y de vuelta, otra cuestión que no mencioné, pero bajar los costos de entrada. Que sean más largos los contratos tal implica que es cual. más día, es más difícil conseguirla y todo esto termina afectando más negativamente a los más vulnerables, que son justamente quienes más necesitan alquilar porque no tienen una vivienda propia y no pueden aspirar a tenerla por las complicaciones macroeconómicas que hay en Ujú. nuestro país, entre Sí. otras cosas. Sí, y además, Fabio, es tremenda la falta de oferta que hay, habiendo tanta vivienda vacía. Es como algo que no termina de tener sentido, y también es muy difícil pensar de qué manera se va a poder contener, ¿no? Primero, pensando en lo que implica modificar una ley, que todos se pongan de acuerdo, pero digo, pensando cómo están los precios a día de hoy, y los propietarios probablemente van a querer tener valores cada vez más elevados. Ya de por sí hoy estamos hablando de un monoambiente por encima de los 100.000 pesos, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Y de qué manera se puede financiar eso, ¿no? O sea, también pensando en el trabajador promedio, es algo que termina siendo impagable. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una intervención de parte del Estado sí o sí. Es que fíjate que terminó pasando lo que vos decís. Los precios suben porque hay poca oferta, y hay Ujú, poca oferta porque el Estado reguló de más. Si ujú, la solución es regular aún más de lo que estamos haciendo, creo que el efecto va a ser el contrario. Fíjate que hoy la oferta de alquileres está en mínimos en años y la venta está en posiblemente máximos. ujú. Cuando se acomoda alguna cuestión macroeconómica y desregules a algunos puntos, no todos, es necesaria una regulación, pero al menos algunos puntos que son excesivos en la normativa actual, la oferta se debería recuperar y eso debería llevar a que los precios sean un poco más razonables, Ujú. al menos de lo que son hoy. Porque hoy los precios son altos, porque los propietarios buscan cubrirse, porque de acá a un año saben que van a cobrar lo mismo, pero la inflación va a ser de 150 puntos o más. Ujú. Sí, además algo que está ocurriendo mucho, lamentablemente un fenómeno que se empieza a dar, es acordar por fuera del contrato, ¿no? Hay muchos propietarios, y lo digo también como causa personal, que los propietarios ven a los inquilinos y por fuera del contrato nos piden de, bueno, pagar un extra, como diciendo, mirá, la verdad que está bien el precio en relación a lo que están otros valores. Y tampoco funciona así, ¿no? Para algo hay una ley, para algo hay un contrato. O sea, ya es como que es un despropósito pensar en alquilar. En tu trayectoria también a cargo de como subdirector, digo, de este instituto, ¿has notado en otro momento de la historia argentina una situación similar, así con la crisis a la hora de alquilar? Te lo voy a hacer un paralelismo con algo que todos los A argentinos ver. sabemos. El dólar blue, por ejemplo. Ujú, Fíjate que las excesivas regulaciones, el excesivo cepo, los controles cambiarios, ujú. llevan a que todos nosotros veamos más el blue que el oficial o cualquier otro tipo de cambio. Ujú. Está pasando con los alquileres. Claro. La excesiva regulación lleva a que todos acordemos, la gran mayoría, fuera de la ley. No es lo ideal, para eso la ley no tiene que estar, está fallando. En el medio, otro tema. Yo sé que en Buenos Aires está pasando más que quizás en otras partes de Argentina, pero incluso en Córdoba se está viendo también. Cada vez los alquileres están dolarizados, o sea, cada vez la situación es peor para los inquilinos de vuelta en una ley que unánimemente se votó para beneficiarlos. Tiene que retroceder un poco la regulación, no tiene que eliminarse de todo, hay que dejar ciertos puntos, pero como está hoy está claro que ha fallado. La anterior era mejor que la actual y aún así tenía defectos. Es momento de que como sociedad discutamos estas cosas con la seriedad que es necesaria para que realmente la ley sea un marco en el cual se protejan ambas partes y lleve a que fluya un poco mejor el mercado inmobiliario que hoy no está pasando. Acá está pasando mucho, ¿no? Esto de, bueno, terminar alquilándole las propiedades a gente que viene de afuera, gente que viene de vacaciones, a partir de alguna aplicación.
¿Pasa allá en Córdoba? ¿Cómo analizas eso también como una consecuencia? Está pasando también un poco más, no con la misma fuerza que pasa en Buenos Aires, con la importancia que tiene económica, el turismo de negocios y también de viajantes. Entonces, claramente no es la misma la situación, pero pasa, por ejemplo, incluso en el edificio que vivo yo. El alquiler que Mirá. yo tenía era temporario, ahora están volviendo los alquileres temporarios. Eso claramente tiene un efecto, pero no es el mayor explicativo. Y de vuelta, la tentación por poner la vivienda en venta o en alquiler temporario se explica porque hoy alquilar de forma tradicional no le es rentable al propietario por las normativas estas. Cuando la situación cambie, quizás estén más equilibradas las tres partes y si bien la situación será diferente, es algo en lo que nos tendremos que adaptar porque es una tendencia que mundialmente se está viendo cada vez más. Sí, la verdad que es muy interesante también tu punto de vista, Fabio. Muy nutritivo esta charla que tuvimos acá en la pantalla de Unife, así que te queremos agradecer por eso y esperemos que en algún momento estemos charlando para contar buenas noticias, ¿no? En relación a, bueno, qué bien que está funcionando ahora la ley de alquileres o qué bien cómo mejoró la situación de los inquilinos, de los propietarios. Esperemos y proyectemos que en algún momento sea así. Muchas gracias, ¿eh? Chao, Fabio, gracias. Ojalá que sea así, nos vemos pronto. Muchas gracias a Un ustedes. placer. Muy bien, ahí pasaba Fabio Ezequiel Ventre, subdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en relación a los alquileres justamente, ¿eh? 3 años, 600% de aumento, o sea, ¿cuál va a ser el parámetro también, no? Sí, y además de ese número que es contundente, digo, 140 puntos porcentuales por arriba de la inflación, lo que hace pensar también esto, ¿no? El desborde que hay, porque muchas veces, bueno, con esta inflación galopante que tenemos, uno entiende que los aumentos también van de la mano, menos el de los sueldos, el resto va de la mano, pero el punto es, acá ya se sobrepasó, ¿no? Lo que sucede con la inflación y hablamos de un tema habitacional, por eso acá también el Estado tiene que, si bien no regular, acá un poco lo contaba Fabio, tiene que interceder para, en todo caso, corregir lo que no se hizo de la mejor manera, ¿no? Esta ley, en este contexto actual económico de la Argentina, no funciona. El punto es, ¿por qué no se pasa a la acción, ¿no? Porque como se votó una ley que estuvo tal vez mal confeccionada o en realidad en este contexto no funciona, ¿por qué ahora, digo, no se ponen a trabajar para modificarlo, ¿no? Ahí también hay, creo, una gran deuda con la sociedad. Sí, sí, me parece que es un tema que tendría que estar en la agenda, ¿no? De los políticos, también en la agenda legislativa, por sobre todas las cosas, y esperemos que en algún momento se llegue a un acuerdo que realmente pueda mejorar la situación habitacional, como vos lo estabas mencionando antes, porque realmente no tiene ningún tipo de sentido tantas viviendas vacías, ¿no? Propietarios que, bueno, terminan recurriendo como una instancia más beneficiosa al alquiler temporal, pero después los inquilinos tienen todas las de perder, ¿no? Sí, ni hablar. Y aparte estaba bueno esto que nos contaba Fabio para ver cómo la situación también es de alcance nacional. Digo, porque en la ciudad de Buenos Aires, tal vez por lo apretada que está la ciudad, no se nota más también, ¿no? El tema de la vivienda, de la falta de posibilidades, pero lo cierto es que es una cuestión que no atañe solo a la ciudad de Buenos Aires, sino que a todo el país, inclusive estamos hablando acá puntualmente de Córdoba.